En este trabajo vamos a presentar las ventajas e inconvenientes de gamificar contenidos. En concreto vamos a presentar el proyecto Endgame. Como todos sabemos, las metodologías activas son las que imperan en el aula universitaria, sobre todo en los últimos años. Y de hecho, aunque el uso de juegos en el aula ha sido también tradicional en la enseñanza superior, es cierto que convertir el aula en un juego es bastante reciente, que es lo que conocemos como gamificación. En este contexto nos situamos en este trabajo. Es decir, como contexto previo sí que tenemos que mencionar que tuvimos un proyecto de innovación educativa llamado GameEdu, cuyo principal objetivo fue gamificar contenidos y transformar los aspectos evaluativos. Es decir, lo que hicimos fue transformar la evaluación final en una gamificación. En este proyecto, Engage Me in the Game, el principal objetivo es involucrar al propio alumnado en la creación de sus propias gamificaciones. En este trabajo en concreto lo que vamos a analizar son las percepciones de los futuros docentes con respecto a la creación de sus propias gamificaciones en grupos de clase. Las preguntas de investigación que nos propusimos al inicio fueron qué experiencia tenían los alumnos del grado de educación primaria con respecto a la gamificación, cuál fue su impresión a la hora de crear las gamificaciones en grupo y qué ventajas e inconvenientes subyacen a la creación de las gamificaciones. En concreto teníamos un total de 322 alumnos que participaron en las gamificaciones, en la creación de gamificaciones, pero la muestra que finalmente cumplimentó el cuestionario final fue de un total de 289 alumnos y alumnas. La asignatura en la cual se implementó el proyecto de innovación educativa se llamaba Fundamentos Teórico-Prácticos de la Enseñanza de Lengua Extranjera durante el curso 2022-2023. La mayoría de la muestra la conformaban mujeres y la media de edad estaba alrededor de 21 años. El instrumento que configuramos para recolectar la percepción de los estudiantes se dividió en 6 dimensiones. Preguntas relacionadas con una dimensión 1, experiencia previa en gamificación, una dimensión 2, herramientas y actividades gamificadas, una dimensión 3, relativa a la creación de gamificaciones en grupo, dimensión 4, participación en gamificaciones, dimensión 5, beneficio de las gamificaciones y 6, la satisfacción global de los estudiantes. En este estudio lo que vamos a analizar son preguntas de 3 dimensiones, en concreto la dimensión 1, la dimensión 3 y la dimensión 6. En la dimensión 1, como ya abordamos anteriormente, realizamos preguntas relativas a su experiencia con gamificación. Le realizamos preguntas relativas a si habían participado alguna vez en un escape room, en un breakout o una actividad gamificada basada en retos en general, el lugar donde habían participado, si su respuesta era afirmativa, y el tiempo que destinaban a usar la tecnología, tanto en su tiempo libre como durante las actividades formativas de clase. La dimensión 3 la conformaban 8 afirmaciones que se valoraron con escala de Likert y las 6 tenían que señalar los aspectos positivos y negativos de la experiencia gamificada. Bien, el procedimiento que se llevó a cabo para esta experiencia fue el siguiente. En primer lugar, se les explicó en qué consistía el proyecto, se les explicó que tenían que conformar grupos de 4 o 5 y que tenían que gamificar una parte del contenido de la asignatura que se repartió en los distintos grupos de clase. Lo que sí les indicamos es que tenían que utilizar 3 herramientas digitales de este enlace de 50 tutoriales que grabamos al respecto para realizar sus retos. Y finalmente las gamificaciones fueron presentadas a lo largo de las 15 semanas de la asignatura. Bien, en cuanto a los resultados de la dimensión 1, observamos que casi el 70% había participado en un escape room, en un breakout o en una experiencia similar basada en retos y que la mayoría de ellos había participado en la universidad o en el instituto. En cuanto a al tiempo destinado a la tecnología, tanto en tiempo libre como en las actividades formativas, vemos que para ambas, para las actividades formativas y de tiempo libre,
destinaban la mayoría entre 2 y 5 horas semanales. Con respecto a la dimensión 3, las 8 afirmaciones que se valoraron con escala de Likert, que iban de 4 puntos, desde totalmente en desacuerdo a totalmente de acuerdo, observamos que las que mayor aceptación tenían con totalmente de acuerdo eran las que percibían la implicación del alumnado. En primer lugar, mi equipo escuchó todas mis ideas o escuché todas las ideas de mi equipo. Y la que menos acuerdo hubo entre el alumnado fue la 3.3. Todos los miembros de mi equipo han trabajado de forma equitativa, pues no estaban muchos de acuerdo. En cuanto a la última dimensión, la dimensión 6, los aspectos positivos y negativos que comentaron los alumnos y las alumnas en preguntas abiertas, cualitativas, observamos que las agrupamos en diferentes temáticas. En primer lugar, las que mayor aceptación tuvo fue trabajo colaborativo, disfrute y motivación, ya que disfrutaron mucho con la experiencia y se motivaron mucho a la hora de aprender el contenido, y también les ayudó a revisar conceptos. Y entre los aspectos negativos, por otro lado, es bastante curioso que aunque también tuvo aceptación como positivo el trabajo colaborativo, sí que hubo discrepancia a la hora de coordinarse con los demás miembros de su equipo, bien a la hora de elegir partes determinadas del contenido, o bien a la hora de elegir la herramienta, o bien a la hora de elegir el propio reto que iban a realizar. También otro de los aspectos negativos que resaltaron fue el tiempo, y la propia gamificación y la selección de los retos. Bien, como conclusiones podemos resaltar, hemos contestado a las 3 preguntas de investigación que nos propusimos al inicio. En primer lugar, qué experiencia tenía el alumnado de grado de educación primaria con respecto a la gamificación. Observamos que casi el 70% había vivido una experiencia similar basada en retos. La impresión que tenían a la hora que tuvieron a la hora de crear esas gamificaciones, pues su propio grado de implicación en la elaboración de los propios retos, de las propias gamificaciones, y a la hora de escuchar las ideas del resto de miembros de su equipo. Un porcentaje bastante alto. Y en cuanto a las ventajas e inconvenientes, como acabamos de ver en la dimensión 6, la que mayor aceptación ha tenido entre el alumnado es que era una experiencia que les motivaba, y entre las negativas, pues la coordinación en el equipo a la hora de decidir, de tomar decisiones en los retos y en las gamificaciones. Pues nada más, muchas gracias por su atención.